Todos estamos siempre sometidos a un Señor en nuestra vida, ya sea algo o alguien que tiene un dominio y un control que nos impulsa a la obediencia, al estar sometidos a eso. Puede ser un hábito, puede ser una persona, puede ser una religión, puede ser este tipo de cosas que quitan a Cristo del centro. Y es precisamente lo que vamos a estar tocando en esta tarde, nuestro estudio, número 7, Señor de todo. Cristo, Señor de todo. Cristo, Señor de todo. Vamos a ver un poco acerca de cómo vislumbrar a Cristo como dueño y la importancia de eso, de que probablemente hoy en día Cristo no esté siendo tu dueño, de que Cristo no esté gobernando tu vida y nos encontramos como estancados en nuestro cristianismo. Cuando otra vez hoy la invitación al final de este estudio va a ser: vuelve al señorío de Cristo. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro estudio número 7, Cristo, Señor de todo. Bienvenido a Conexión con Cristo. No olvides que si no estás suscrito al canal, allá abajito puedes ir al botoncito, te puedes suscribir, o al final de todo el estudio te va a aparecer un circulito aquí en medio, ahí tú le das clic para poder suscribirte. Pero bien, vamos a comenzar. Cuando hablamos de Cristo como nuestro dueño, nuestro Señor, es porque Cristo es aquel que debe tener la totalidad de nuestra vida. No es que Cristo venga a ser una parte de nuestra vida, sino que Cristo venga a ser nuestra vida misma. Vamos al libro de Filipenses, por favor, a la carta de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nota un aspecto del texto que menciona: Dios lo exaltó, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No sé si has visto en alguna película, yo me imagino que sí, y has visto que cuando hay una autoridad a la cual vienen quizás sus sirvientes, vienen y se arrodillan y dicen: Señor, aquí estamos. ¿Por qué? Porque es una actitud de respeto ante la autoridad que está enfrente a mí. Cuando hablamos de Cristo como nuestro dueño, como nuestro Señor, involucra una actitud de parte nuestra de humildad, de que un día va a pasar esto, toda rodilla se doblará, porque Jesús es el Señor. Vamos a Colosenses, por favor. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, en Cristo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Cristo me hizo para Él mismo. Nota esta increíble parte del texto. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta con esto que tú y yo como creyentes no vivimos con la autoridad para pensar que vivimos para nosotros mismos? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él, Jesús, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Él pueden descansar todo lo creado. Cristo es aquel en el cual puedo subsistir, puedo descansar en cuanto incluso a existencia, únicamente por Jesús. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo me redimió. ¿Te das cuenta que tanto desde la creación como desde la existencia, como desde el tema de salvación, de eternidad, absolutamente nada de esto tuvimos tú y yo algo que ver? Porque todo lo hizo Él. Con esto, y sé que quizás ya has escuchado estas cosas, pero sí quiero que vayamos viendo el bagaje de tantas razones y tantas cosas que la Biblia nos grita del por qué Cristo es Señor y debiera ser también tu Señor. Cristo te creó, Cristo te redimió, Cristo nos sostiene. Esto indica cuánto ha hecho Cristo por ti, por mí, cuán grande es de cierta forma nuestra deuda ante Él, que no hay
riqueza que no hay forma en cómo podemos pagar porque Él lo ha hecho todo. Por tanto, considerando esto, todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Cristo. Ve lo que dice 2 de Corintios 5:14. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece. Vamos a apelar a esta idea. 2 de Corintios 5:14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Morimos en Él, lo vimos la semana pasada. Estamos identificados en su muerte. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, Cristo es aquel que se vuelve la motivación de vida. ¿Para quién no debes vivir y para quién sí debes vivir? Esa sería una pregunta, otra vez. ¿Para quién sí debes vivir? La respuesta nata es Cristo. Ok, entonces, ¿para quién no debes vivir y que posiblemente estás viviendo? ¿Me explico? Hoy en día, te decía a un inicio, sí o sí vivimos para alguien. Tenemos un Señor, sea alguien o alguna cosa, algún hábito, etc. Hoy en día estás viviendo para alguien. La pregunta es, ¿para quién estás viviendo y si realmente debes vivir para eso? ¿Cristo está en esa ecuación de tu vida? ¿Cristo está en el centro de aquel a quien tú vives? Si no es así, es algo interesante que podemos ir examinando. El señorío de Cristo, por tanto, quiere decir que Cristo es en la práctica el que tiene propiedad, el control, el derecho y la autoridad sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus deseos. Y esto pareciera algo lógico, pero examina tu vida, en verdad. Te animo a que podamos examinar nuestra vida y te vas a dar cuenta que tristemente en nuestros hábitos, Cristo a veces no es nuestro Señor. Que lo que ves en tu teléfono, Cristo no domina. Las decisiones que tomas, Cristo no domina. Que en tu matrimonio, en tu forma de ti como varón y tratar a tu esposa, Cristo no domina. Que tu mujer como esposa, Cristo no domina. Que en tus finanzas, ok, iglesia, lo que quieran, pero con mi dinero hasta ahí es un alto porque eso es mi dinero. En eso Cristo quizás no domina. Obviamente en prácticas de pecado, en hábitos pecaminosos, es lógico que Cristo no domina. Y nos damos cuenta cuando ya realmente ponemos más atención que hay tantas áreas en las que Cristo no está dominando. Y pensamos que por ser cristianos, pensamos que por ir a una iglesia cristiana estamos bien. Y no. Si Cristo no es el dueño, el que tome la guía del barco de nuestra vida, entonces estamos mal. Y ante todo esto podría salir la pregunta, bueno, ok, sí, sé que Cristo es dueño de todo, etcétera. Suena muy bonito, pero ¿por qué debo permitir, por qué debo tomar la decisión de que Cristo sea dueño de mi vida? Lucas 16. Vamos a Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos, una de las razones por las cuales tú y yo debemos servir a Cristo como nuestro Señor es porque no podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. No podemos. Dice aquí el texto, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro. Con uno vas a quedar mal. La pregunta es, ¿dónde tienes tus pies? No hablo literalmente. Tus pies espirituales, ¿dónde los tienes? Tienes uno en el mundo y uno en Cristo, pero reitero, no podemos servir a dos señores. Es la primera razón por la cual tenemos que entregar nuestra vida al control de Jesús. No podemos servir a dos señores. Romanos. Vamos a Romanos capítulo 6 y versículo 16. Romanos 6, 16. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto me habla de dominio, de control. Pablo dice, el pecado no debe tener un señorío, una autoridad, no debe ejercer para nada autoridad en tu vida, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Verso 16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien te sometes? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, lo que te venía diciendo, tú sirves a alguien, eso es natural y eso es algo nato y evidente en tu vida. No me puedes decir a estas alturas, no, yo no sirvo a nadie. No, si sirves a alguien, la cosa es que probablemente no te has dado cuenta de eso, pero sirves a un Señor. Y Pablo dice, ¿no sabéis que si tú te sometes, que si un esclavo, se somete a un amo para obedecerle, ese es esclavo de aquel a quien se somete? De igual forma tú y yo, si nos estamos sometiendo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros hábitos, todo esto, si sometemos habitualmente a algo o a alguien, eso es una autoridad de nuestra vida. Pero gracias a Dios, verso 17, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sin Cristo al timón de mi vida, te decía, soy esclavo del pecado. Básicamente es eso. Si Cristo no reina, no es el dueño de tu vida, el pecado lo va a hacer, sí o sí. ¿Por qué debo permitir entregar mi vida a Cristo para que Él controle mi vida? Porque no podemos servir a dos señores y porque si no sirvo a Cristo, voy a servir al pecado de manera nata. Segunda de Corintios 5, 9. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De manera que una tercera razón es el hecho de entender más allá de que Cristo es digno y de que no debiéramos pensar en otras motivaciones. Cristo es digno de ser Señor de todo, porque es Señor de todo y debiera ser también Señor de mi vida. Pero si quisieras una tercera razón, es el hecho de tú y yo vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo, tanto de aquello que has hecho mal como de aquello que has hecho bien. Vamos a dar cuentas. Cada creyente va a presentarse ante el tribunal de Cristo para dar cuentas. Por tanto, es necesario rendir el control de mi vida porque no puedo estar sin Cristo. Sin embargo, también encontramos obstáculos. Tú sabes que para todo siempre hay algo malo. Y también en cuanto a poder hacer a Cristo Señor de nuestra vida, también hay obstáculos a veces. Muchas cosas pueden tomar, yo te decía, la prioridad de nuestra vida que no sea Jesús, que solamente Jesús debiera ocupar. Puede ser que estas cosas no sean malas en sí mismas, pero llegan a ser pecado cuando toman el primer lugar que le compete a Cristo. Es decir, que hay a veces cosas, y es el primer obstáculo, que hay a veces cosas que no te has dado cuenta que hay en tu vida, pero que te están quitando la mirada de Jesús. Es por ello que te animaría a que pudieras hacer una lista práctica, para que sea algo práctico que puedas percibir y poder examinar de ti. Haz una lista de las cosas que forman parte de tu vida, de las áreas. En primer lugar, de qué área forman tu vida, es decir, el área familiar, si tú ya trabajas, el área laboral, puede que tengas hijos, puede que sea tu esposo, o sea, todas las cosas que tú dices, esto es mi vida. Ahora, trata de ser más específico. Ahora, de todas estas áreas, el hogar es una de esas. Ok, en el hogar, ¿cuáles son mis hábitos? Ok, me levanto, a las 11 de la mañana, de ahí me pongo a ver videos 3 horas, de ahí me pongo a ver una película, de ahí me voy a comer botanas para regresarme y ver una serie, de ahí me pongo a ver TikTok y te vas dando cuenta. Estoy poniendo un panorama seguramente nada cotidiano hoy en día. Pero muchas veces así podemos tú y yo identificar, te digo, de lo general ir a lo específico para ir identificando cuáles de nuestros hábitos nos están alejando de Cristo y no están siendo para su gloria. Porque algo que menciona Pablo en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 23 en adelante, que todo lo que hagamos sea para Cristo y no para los hombres. Que todo lo que hagamos, también dice Pablo en Corintios, sea todo para la gloria de Dios con acción de gracias. Si algo que tú vas a hacer no puedes decir, Dios, gracias por esto que voy a hacer, no lo hagas. ¿Te das cuenta?
porque es la esencia de nuestra vida. Si anhelamos que Cristo sea realmente el Señor de nuestra vida, un obstáculo va a ser que hay cosas de nuestra vida cotidiana a las cuales no podemos decir: Dios, gracias por esto. En algo que estás viendo, con pláticas que puedes tener con alguien, que estás haciendo chismes o difamando sobre otros, cosas que estás escuchando, prácticas, decisiones. Otra vez, si algo de lo que tú haces, decides, escuchas, ves, miras en tu vida, no puedes decir gracias a Dios por esto, no lo hagas. Pero también tal vez sea el temor, es una de las razones también, el temor es una de las razones más grandes que a veces nos impide entregar el control de nuestras vidas a Cristo. Tememos que Dios pues no sea lo que me dijeron, que esto que estamos viendo, sí, Dios es dueño de todo, pero entregar mi tiempo, pero entregar mi dinero, pero entregar estos pecados, es que la verdad me la paso súper con estos pecados. Dice Hebreos, trae un deleite, pero un deleite temporal. El primer engaño de Satanás va a ser hacerte creer que todo cuanto tenga que ver con algo de este mundo es mejor que Cristo. Esa es una de las mentiras más grandes de Satanás. Hacernos creer, y muchas veces le creemos, que aquello que hay en este mundo terrenal y pasajero es mucho mejor, sean hábitos, todo lo que ya hemos mencionado, es mucho mejor que Cristo. Por tanto, el temor es un obstáculo también. Tenemos miedo de creerle a Dios, de soltar cosas que Dios te está diciendo: ya suéltalas, deshazte de eso, déjalo más, deja de intentar en tus propias fuerzas. El temor es algo que muchas veces nos obstaculiza. Y algunas razones por las cuales la gente teme entregarse a Cristo podrían ser estas. Temo a que Jesús realmente no entienda mis problemas. Que Jesús sí vivió hace muchos años, pero ahora en ese tiempo no había Facebook, no había ansiedad de este tipo. Entonces puede que Jesús no me entienda del todo. Temo que Cristo me esté pidiendo: oye, deja ese pecado, oye, estudia otra carrera porque eso no la quiero para ti. Pero es que es lo que yo quiero, es lo que me apasiona, es lo que me hace ser. Temo que Cristo me quite mis sueños. Y sabes, es que la vida cristiana se trata de eso, no de cumplir tu voluntad ni la mía. La vida cristiana se trata de Cristo únicamente. Pero ojo, esto no tiene por qué añadir tristeza, y es lo que habitualmente pensamos que está mal. O sea, pensamos eso y eso está mal, a eso me refiero. Pensamos de esta forma y eso está mal, porque seguir a Cristo no implica tristeza, al contrario. La tristeza viene aunada a algo que me aleja de Cristo. Todo cuanto tenga que estar fuera de Cristo, eso sí me va a añadir tristeza y frustración. Pero parte del fruto del Espíritu Santo es gozo. Gozo. Y dice ahí en Romanos 5:5 que Dios ha derramado por medio del Espíritu amor en nuestros corazones. Seguir a Cristo va a traer gozo, deleite. No estoy hablando de que no hay problemas. Te estoy hablando de la condición del corazón. Ese es un distintivo muy importante al seguir a Cristo como nuestro Señor. Otra razón, temo que Dios no me deje casar con la persona que me hará feliz. Sí, no es cristiano, ando de novio o de novia con alguien que no es creyente, pero bueno, es amigable igual y puede ir a la iglesia. No quiero que Cristo sea mi Señor porque sé que me va a pedir que me aleje de eso. Temo que Dios me quite mis diversiones, mis amigos. Vamos a Primera de Pedro, vamos a ver una verdad. Primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A la luz de este pasaje, ¿crees que hay cabida para algún temor? Para nada. Toda, no un poquito. Dios no es como que te diga nada más un poquito porque también me va a dar ansiedad. No tenemos un Dios de esa clase. Dios es aquel que está dispuesto y quiere poder extender sus manos para que tú vengas a Cristo y traigas toda tu ansiedad sobre Él. Dice el texto, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Ese cuidado que anhelamos tener, el descanso que anhelamos tener, la estabilidad que anhelamos tener y que pensamos que tenemos en lo material o en algo que esté fuera de Cristo, eso es una mentira nada más está disfrazando, porque la verdadera fortaleza, esperanza, cuidado, plenitud
está únicamente en Cristo. De manera que hay cosas que hay que entregar a Cristo. Una de ellas, vamos a ver el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debo entregar mi cuerpo. Algo muy importante es que tu alimentación, que tu descanso, que como también veíamos en Romanos capítulo 6, todos nuestros miembros, hoy cuán habituados podemos estar con tanta facilidad a exponer nuestro cuerpo y ponerlo a disposición de la ociosidad, del pecado, del mundo, de los amigos, de los placeres. Cuando eso es algo que Dios te pide y nos dice, aléjate, dice ahí en la escritura, huid de las pasiones juveniles. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias, ve por tanta gracia y favor de parte de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable a Dios, y esto es razonable hacer. Quienes hemos reconocido a Cristo, que es el Creador, Proveedor, Salvador, le servimos también con nuestro cuerpo. Es parte de poder entregar también a Cristo nuestra vida. Implica también nuestro cuerpo. El versículo nos señala, por tanto, el presentar nuestro cuerpo de esta manera producirá una vida que desea, que anhela, que lucha por obedecer más y más a Cristo. Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, al sistema, esto se refiere con este siglo al sistema del mundo de hoy en día, toda la mentalidad que hoy en día se enseña y se vive. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debo entregar a Cristo también la renovación de mi entendimiento. Está renovando constantemente. Por ser hijos de Dios y por tener a Cristo como nuestro dueño, debemos usar nuestra mente, nuestro entendimiento también para entregarla a Cristo, para que Cristo sea quien domine esto. La renovación de nuestra mente se manifiesta día tras día en hábitos, en la música que escuchas, en los programas de televisión, en las cosas que miras, en películas, en series. Cada una de estas cosas estamos constantemente expuestos para estar renovados. Nuestra mente siempre está en cambio, siempre está adquiriendo cosas. El punto es, ¿qué está adquiriendo tu mente? Si Cristo no está siendo parte de la renovación de tu entendimiento con la música que escuchas, con lo que lees, con tiempos de oración, con lo que miras en la televisión, con las series, reitero, poco a poco estás en un declive de tu vida espiritual. Cristo es aquel que es digno de tener nuestro entendimiento. El pensar del Hijo de Dios debe ser puro. De hecho, solamente Filipenses 4, por si tienes duda, bueno, ¿en qué debo renovar mi mente? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Examina pues que de toda la esfera de tu vida, de lo que sueles pensar, si es honesto, si es verdadero, si es justo, si es puro, amable, si es de buen nombre, si hay una virtud, hazlo. Pero si no, renueva tu mente con Cristo. Efesios 5. Efesios, un libro antes de Filipenses. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debo entregar también mi tiempo. Seguir a Cristo. Y yo te decía a un inicio que bajo esta ilustración del sometimiento de un esclavo a su amo, el esclavo conoce quién es su dueño y está atento a las indicaciones que su dueño esté dispuesto a ordenarle a su esclavo. La pregunta es, ¿has tenido un oído atento esta semana para lo que tu dueño quiere de ti? Si alguien te preguntara, bueno, te lo quiero preguntar en este momento, ¿qué te dijo Cristo como tu dueño en esta semana? Ayer, ¿qué te pidió? Si tú y yo somos esclavos de Cristo, ayer Cristo, ¿qué te pidió? Antier, la semana pasada. Puedes identificar qué te pidió y lo hiciste. ¿Te das cuenta?
el tiempo es fundamental para poder conocer la voluntad de mi dueño y así poder someter mi voluntad a su voluntad. El tiempo es una de las posesiones de más valor que Dios nos ha dado. Alguien lo definió el tiempo como si fuera una caja de tesoros. De hecho, te voy a dejar aquí abajito en la descripción y también por aquí una tarjetita. Hice un video acerca del tiempo, de cómo estamos aprovechando. De hecho, es literalmente de este pasaje. Ahí vimos una explicación. Y ahí en ese video mencionaba que el tiempo es como monedas de oro, como un tesoro. Y cada vez que nosotros damos el tiempo a algo, a un hábito, a personas, es como si diéramos dinero. Es como una inversión. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Este tesoro tan valioso, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿Y cuánto le estás dejando a Cristo? Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y también entramos a un terreno muy delicado para muchos, y es el tema de las finanzas. Dios quiere tener el control de tus finanzas, porque Él es dueño, Él es Señor de absolutamente del oro y de la plata, de todo lo que hay material. En cuanto a riqueza, Él es el dueño. Nosotros simplemente somos administradores de eso. También te voy a dejar por aquí una tarjetita. Hace ya algunos meses hice un video de cómo saber si estoy teniendo amor por el dinero y cómo despojarme de este pecado, de esta lucha. Pero muchas veces tú y yo queremos tener el control total de nuestras finanzas. ¿Sabes? Solamente como comentario rápido, te animo a que puedas leer capítulo 8 y capítulo 9 de Segunda de Corintios. Te vas a dar cuenta del privilegio y de la responsabilidad que tú y yo como creyentes tenemos ante Dios de dar a la iglesia local, de ofrendar a la iglesia, pero también de ofrendar a los santos, es decir, a los creyentes. Un buen hábito que un amigo y consejero me dijo en una ocasión, hace algunos meses precisamente igual, él me comentaba que un buen hábito de todo creyente es el hábito de dar, y que mensualmente un buen hábito que todo creyente debiera tener a la luz de la Escritura es dar su ofrenda a la iglesia, pero también de tener un apartado en las finanzas, en esa administración financiera, tener un apartado para dar a un congregante o a creyentes con necesidad, misioneros, pastores, etc. Un buen hábito en este sentido, hablando de finanzas, es entregar también esto material al control de Cristo. La actitud con que debemos hacer esto, dice el texto, el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Es decir, la intención de dar no es que nos produzca tristeza. Sí va a haber un sacrificio de por medio, pero no es como que no inventes y estés todo ansioso y afanado. No, ¿para qué di? Escuché en una ocasión un hermano que decía, jamás de lo que he dado he extrañado. Jamás. Esa es la actitud. A veces va a implicar un sacrificio, sí. Va a involucrar, fe. Eso es un hecho de confiar y que Dios no te va a pedir a veces lo que te sobra, sino a veces de lo que tienes. Dios te va a decir, dalo. Pero Dios dalo. Yo soy el proveedor. Ahí en el libro de Mateo capítulo 5 también se ilustra esta idea. Yo sé de que tú tienes necesidad. No te preocupes por la bebida, por la comida, por el que vas a vestir. Yo sé de que tienes necesidad, mas capítulo 6 de Mateo, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas en las que habla el contexto vendrán por añadidura. Confiemos y demos con alegría, no con tristeza, siendo que todo pertenece a Cristo. El resultado, por tanto, del señorío de Cristo en mi vida. Vamos a Filipenses, ya vamos a terminar. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Entonces, algunos resultados de permitir que Cristo sea el Señor de nuestra vida sería el hecho de poder
Dice aquí el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Vamos a hacer, dice aquí el texto, para que sean sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Estos son los resultados de poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Veremos frutos de justicia. Y tú sabes que al final de cada video, anhelamos poder tener un tiempo de preguntas que nos ayuden a examinar y nuestro corazón y también recordar todo lo que vimos. ¿Cuáles serían algunas razones para poder reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida? ¿Cuál sería para ti algunas razones para poder reconocer a Cristo como Señor de tu vida? ¿Qué cosas probablemente debas someter a Cristo que hasta estas alturas de tu cristianismo no estás sometiendo? ¿Qué áreas de tu vida debes soltar ya y dejar al control total del Salvador? El Señor Jesús menciona también en el Evangelio según Juan, dice ahí el texto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el libro de Lucas también vamos a encontrar una parábola de aquel hombre que escucha atentamente y está dispuesto a obedecer. Y entonces, aun cuando vengan mareas, cosas, su casa va a estar sembrada y firme sobre la roca, entonces no le va a pasar absolutamente nada y todo lo que hace prospera. Pero hay otro hombre que escucha pero no obedece y siembra su casa sobre algo inestable, de tal forma que cuando vienen igual tribulaciones, cosas a ese hogar, esta casa queda desboronada y destruida y termina, dice el texto, en gran ruina. La pregunta es, ¿de todo lo que tú escuchas de Cristo, estás obedeciendo? Habitualmente, a un inicio yo te mencionaba que muchos creyentes en sus oraciones le dicen a Cristo, Señor, Señor, Señor. Pero cada vez que vemos este título en la Biblia de Cristo como Señor, es porque da por hecho que de parte del creyente está habiendo un sometimiento. ¿Cómo te refieres tú con Cristo? ¿Le dices Señor? Muy bien. ¿Pero estás sometiendo tu vida a eso que expresas con tu boca? Es algo a examinar. ¿Quién es más apto para manejar mi vida? ¿Cristo o tú y yo? ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida? Cristo. ¿Quién sabe qué es lo mejor para mi vida? Cristo. ¿Quién sabe qué es lo que necesito? Cristo. ¿Quién sabe cuál es el propósito de vida? Cristo. ¿Cuál es, por tanto, la mejor manera para saber si Cristo es en verdad el Señor de tu vida? La obediencia. La obediencia. ¿Quieres saber quién es el que toma control en tus decisiones, en tus pensamientos? Examina cómo está tu obediencia a Jesús. Así que sin más, con esto terminamos este séptimo estudio, ¿sí? Séptimo estudio. Cristo, ya se me olvidó cómo te dije que se llamaba el estudio de hoy. Cristo Señor de todo, Cristo Señor de todo, nuestro séptimo estudio. Espero haya sido de bendición. No olvides suscribirte si no estás suscrito. Anhelamos en lo que resta de este mes, de estos meses, poder llegar a los 300 suscriptores. Si tú no estás suscrito, te agradecería muchísimo que te puedas suscribir, dejarme tu like, tu comentario, qué te pareció, si te identificaste con esto, si tienes algún testimonio o motivo de oración, con todo gusto puedes dejármelo allá abajo. Así que sin más, nos vemos la próxima semana en el nuevo estudio. Ya estamos a 2 estudios de terminar esta serie y no olvides que todo esto tiene el propósito de llevarnos a una conexión con Cristo. Que Dios te bendiga.